Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos de Escogido para Servir. Quien les habla, el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Aquí me encuentro en este bello lugar y el Señor me dijo, bueno, andando aquí, navegando en el mar de conocimiento de la palabra de Dios, hemos hecho parada en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y me gustaría leer, por favor, para tener el contexto de lo que vamos a estudiar. Oramos. Cariñoso Dios y Padre, al abrir tu palabra, te imploramos la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee para fortaleza y bendición de nuestras vidas. Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante, declara: Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No fue o no es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de galas. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo, y quitaré en un solo día el pecado de toda la tierra. Que Dios bendiga a los que escuchan, guardan y practican su santa y divina palabra. Interesante lectura con poder que acabamos de leer en este momento, donde el Señor le presenta al profeta Zacarías en visión al sacerdote Josué, donde Satanás lo está acusando. Dice el Satán, no hay que ver más textos, puesto que dice que el mismo Satán es el acusador. Apocalipsis 12:7 también corrobora esta verdad. Satán es el acusador de nuestros hermanos. Y dice que si bien Satanás es el acusador y ahora está acusando a Josué, podemos ver que Dios había escogido a Josué. Dios había levantado a este líder para hacer un trabajo no solamente para su pueblo, sino también para toda la nación judía. Dios había escogido a Josué. Sin embargo, el enemigo ahora está acusando a un escogido de Dios. Es interesante la palabra del Señor, porque les dice que él es un tizón. Josué es un tizón arrebatado del incendio. Y procede diciendo: Josué es un tizón que ha sido arrebatado del incendio, porque estaba cubierto, número 1, de vestiduras viles, y no podía permanecer en la presencia de Dios. No podemos permanecer en la presencia de Dios con los trapos de nuestra propia justicia. Son vestiduras viles. Por eso Josué no podía permanecer delante de la presencia de Dios. Pero en el versículo 4 nos dice que Jehová ordenó, dice: quitadle esas vestiduras viles, quitadle esas vestiduras viles.
Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Además dice que pongan un turbante limpio sobre su cabeza, que representa la gracia y el perdón de Dios. Josué había encontrado la gracia y el perdón de Dios. Si bien no podía estar en la presencia de Dios, Satanás lo acusa para destruirlo. El Señor tiene misericordia de él. Josué entonces le he quitado esa vestidura viles de su propia justicia, y ahora él acepta las ropas de gala otorgada por el cielo. Y de esa manera Josué es salvo por la gracia de Dios. Es interesante porque la misma escritura declara en el versículo 8 que esta es una señal profética para los que quieren ser vestidos de ropas de gala. Antes que venga aquel gran día, Dios quiere librarte del incendio hoy y vestirte de vestiduras de gala. Alabado sea el nombre de Dios. Es interesante porque dice que esta visión es una señal profética, y lo vamos a ver. En primer lugar, es una señal profética porque al incendio que hace mención específicamente aquí la visión, si vamos a 2 de Pedro capítulo 3, nos damos cuenta que está hablando de aquel gran día, del día de Jehová, el cual todos nosotros tendremos que estar en la presencia de Él para juicio. Dice el versículo 7 del capítulo 3 de 2 de Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces Josué había sido librado y salvo de aquel fuego para el diablo y los incrédulos, dice la palabra de Dios. Pero lo interesante es que es una señal profética para todos los que quieren, al igual que Josué, ser vestidos de vestiduras de gala con la justicia de Cristo. Es una señal profética, dice aquí. 2 de Pedro también dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha escogido. Dios en su amor y su misericordia nos ha escogido a nosotros en Cristo. Pero hay un acusador de nuestros hermanos, hay un antagonista en esta historia que nos acusa delante de la presencia de Dios. Y nosotros debemos entender que no puedes permanecer en la presencia de Dios. Antes, Dios debe quitar esas vestiduras viles que representa el pecado, y ese pecado debe de ser puesto simbólicamente en Cristo, en los hombros de Cristo. Y Cristo es aquel renuevo. Mateo capítulo 12 versículo 18 de San Mateo. Aquel renuevo. Si bien Josué es un símbolo de Cristo, también el renuevo, dice Mateo. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 18, dice: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y
y a los gentiles anunciará el juicio. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, dentro del contexto del juicio en estos últimos días, el Señor desea vestirnos de vestiduras de gala. Pero antes del Señor vestirnos con esas vestiduras de gala y ser parte de la Jerusalén celestial, de su reino, el Señor debe quitar nuestro pecado, nuestras vestiduras viles, cual Josué. Y estoy convencido que si bien es una señal profética, y así como el Señor salvó a Josué, declara la misma Escritura, es una señal profética para ti y para mí en estos últimos días de lo que Dios quiere hacer. El Señor en su amor y su misericordia también nos ha escogido. Podemos ser parte de la Jerusalén celestial, del reino de Dios. Pero antes de ser parte del reino de Dios, nosotros debemos pedirle al Señor, para permanecer en su presencia, que nos quite esas vestiduras viles. Estamos cubiertos de pecado y solamente el renuevo, Cristo Jesús, puede limpiarnos de pecado. Y dice el mismo texto en San Mateo 12:18, que Jesús vendrá nuevamente a juicio. Esa misma escena que se proyectó en la antigüedad con Josué, también todos compareceremos delante del juicio de Dios para estos días finales. La pregunta es, ¿estás tú preparado para estar en la presencia de Dios? Josué no estaba preparado en la visión, no podía permanecer en la presencia de Dios. Le fue necesario que Dios quitara su culpa y perdonara sus pecados. Y es la invitación que Dios te hace, especialmente en esta ocasión, mi querido y apreciado amigo y hermano, escogido para servir. El Señor quiere vestirte de ropas de gala, pero primero debe de vestirte de tus ropas viles. Estamos cubiertos de nuestra propia justicia de pecado. Y el Señor, antes de limpiar, antes de darnos el reino de los cielos, debe limpiar nuestra culpa, nuestra mancha de pecado. Y Cristo Jesús puede, al igual que Josué en aquella ocasión de la visión, Él puede cargar nuestros pecados si pedimos el perdón de ellos. Cristo, el renuevo, puede cargar, puede perdonar nuestros pecados. Entonces es una bonita oportunidad para decirle, Señor, dile, Señor, yo quiero ser vestido de vestiduras de gala. Antes que venga aquel gran día, Dios quiere salvarte del incendio que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos que no hacen caso del Evangelio eterno. Pero alabado sea el nombre de Dios, que hoy Dios, a través de esta impresionante profecía, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros también viviremos la misma experiencia. Pero tenemos que tomar la decisión que tomó Josué. Josué recibió el perdón de Dios. Estaba cubierto de vestiduras viles, pero se le quitaron esas vestiduras, fue limpio su pecado. El Señor te bendiga grandemente. Y que cual Josué, todos nosotros podamos ser arrebatados del incendio de aquel gran día y pertenecer a la Jerusalén celestial para reinar con Cristo por la eternidad. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque
con gemidos indecibles. También tu Espíritu quiere limpiarnos de pecado. Quiere mostrarnos que podemos ser vestidos de ropas de gala. Estamos cubiertos de pecado, pero Cristo, el renuevo, puede cargar, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que en aquel gran día, Señor, cuando estemos delante de ti, podamos permanecer para vida eterna por los méritos de Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Maranata.